Muñe, este fin de semana iré a la casa de mi novia para hablar con el papá y pedirle que nos deje ser novios. El problema es que no tengo una idea sobre qué decir para que todo vaya bien. Papi, ¿qué crees que tienes que decirle al papá de tu novia para que los permita ser novios? Ponte en el lugar del papá de ella. Supongamos que tú tienes una hija y la persona que la está pretendiendo va a ir a hablar con vos. ¿Qué te gustaría escuchar? La verdad, ¿no? ¿Te gustaría escuchar algo que te ayude a pensar que esa niña, es decir, tu hija, va a estar bien con ese tipo? Papi, sincérese. Dígale lo mucho que la quiere, las cosas que en realidad quiere con ella, que usted sabe que son. Acepte sus falencias, ¿no? Acepte sus debilidades. Dígale, yo sé que estamos muy jóvenes, nosotros apenas estamos aprendiendo a amar lo que es una relación, pero yo quiero que ella signifique mucho para mí, que ojalá podamos durar toda la vida y que si no lo es, se convierta en un recuerdo muy bonito. Uy, papi. ¡Bum! No, qué bonito. Uno de papá escuchar eso. Una chimba, huevón. Porque uno dice, bueno, no, el parcero bacano. O sea, es consciente y sabe que esto no va a ser para la eternidad porque uno de adulto tampoco es un huevón. Uno sabe que las cosas en la mayoría de las veces son muy efímeras. Y el parcero está aceptando, le está diciendo, bueno, si esto no va para toda la vida, pues que al menos yo tenga la posibilidad de recordar esto de una manera divina, el resto de la mía. O que ella lo recuerde de una manera bonita. Yo no sé, yo creo que, ey, eso sería buena, ¿no? ¿Quién de aquí tiene hijos? Con esa parla se le declara al papá, sí, ya después de eso le dice a la niña, no quiero que usted esté con él porque ahora él va a estar conmigo. ¿Vos imaginas? Porque yo creo que uno llegar con mentiras y a fingir algo que uno no es, uno se las pesca porque los pelados jóvenes son muy huevones. Y uno ya de adulto, uno es un zorro viejo, porque uno también uno también intentó engañar a la gente, ¿no? Entonces, vea lo que dice Tom, parce, que esté bien presentado y transmita la sensación de que es responsable y la va a cuidar. Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que yo también, comparto ese pensamiento, Tom. Cierto que los hombres, los padres hombres, cuando tienen una hija se vuelven muy sobreprotectores. Yo me sentiría exactamente igual. Yo por eso de tener un hijo, ojalá fuera un hombre, para relajarme un poquitico más. Porque las mujeres, man, uno sabe cómo es la vuelta. Es que uno es hombre, uno sabe cómo, y uno ya ha vivido un montón de cosas, uno ya sabe cómo es esa vuelta, hermano. Y yo la cuidaría demasiado, parce. Baby, ¿tú estuviste en alguna situación similar donde tuviste que ir a presentarte? Sí, claro, pues varias, en realidad. Solo que la primera noviecita que yo tuve, que fue Paola, pues ustedes saben que yo tuve una noviecita mucho antes, pero yo no considero eso como un noviazgo, porque en realidad pues no hubo como, no lo considero un noviazgo porque fue algo demasiado efímero, no salieron a flote como demasiados sentimientos o cosas así, que fue pues Laura, sí, la historia hasta la zarquita que les conté. La primera novia que yo tuve, que fue Paola, ella no vivía con los papás, al papá de ella lo habían matado, hombre promedio en Medellín en aquella época, y la mamá de ella se encontraba en España, entonces ella vivía era con los abuelos. El abuelo de ella era un man muy sobreprotector. Y desde luego cuando yo me cuadré con ella, que nosotros salíamos, o sea, nosotros ya salíamos desde antes, éramos como amiguitos con derecho, nos dábamos los picos y toda la vuelta, pero no éramos novios, entonces yo nunca tuve la necesidad de ir a la casa de ella. Cuando yo entré al servicio militar, mientras yo estaba pagando el servicio militar, pues me di cuenta que esa vieja estaba enamorada de mí y mantenía llamando a mi mamá, que yo cómo estaba, que si necesitaba algo, me iba y me hacía la visita a la base, y un día cualquiera estábamos hablando y me dijo, no, es que yo estoy enamorada de usted, y yo le dije, entonces cuadrémonos, tengamos una relación porque vos a mí también me gustas mucho. Y claro, cuando yo salí a la primera licencia, pues tuve que ir. Eso fue muy incómodo, porque no solamente estaba la abuelita, que era bien camandulera esa señora, la buena para la señora, pero esa señora era súper camandulera. Era ese tipo de persona que tenía su altarcito y todos los días que el rosario y un montón de velones y que ponía todo el día, todo el día ponía en la televisión o en la radio la misas virtuales. Uy, parce, todo el día. El abuelito era un señor muy serio. Ay, y bueno, de pronto con la familia no, era un señor sobreprotector, la verdad, pero con los extraños el man era estricto y malacaroso y mal mirado y toda la vuelta. Nos tocó sentarnos con la tía de ella, que era una señora súper bacana, y con el tío, que el tío pues era el que hacía parte de la familia de la mamá, ¿sí o qué? O sea, pues de los abuelos con los que vivía. Y ese señor papi también súper serio, era un señor taxista así todo viga, huevón, de ese tipo de personas que son como unos osos, que tienen muchos pelos, muchos, ese man se le salían los pelos por acá por la camisa, era calvo, pues no era calvo, barbado, y de ahí para abajo, mano, tenía pelos encima de los pelos, huevón, y eso parecía un oso, la verdad de marica, parecía que hubiera nacido en Siberia. Ese señor papi también en los primeros días más mala clase conmigo, hermano, porque claro, me cuero fue como un interrogatorio, además de que los soldados tienen la fama de que son unos perros, y son unos perros, ¿para qué vamos a decir que no? Pero pues yo era un pelado bien, y yo estaba muy enamorado, huevón, y eso nos sentamos que a la cena, y eso fue un interrogatorio, hermano, y yo más incómodo,
no, weón, pero pues yo respondiendo normal, obviamente yo me sentía mal porque yo me sentía como presionado por toda parte, entonces me preguntaba, sí, ¿usted qué quiere con la niña? Y yo, no, pues que yo a Paola la amo, sí, pero ¿qué quiere con ella? Y yo en la casa como, ¿cómo así que qué quiero con ella? Pues ya es que ya somos novios y yo lo quiero todo. Esto fue muy incómodo, parce, porque hay mucha presión. Cuando yo, por ejemplo, iba a hacerle la visita a la casa de ella porque no la dejaban salir, imagínate, weón. Cuando la dejaban salir tenía que entrarse como a las 7, 8 de la noche más o menos, parce. Eso era mero desespero, weón. Entonces, como no la dejaban salir, yo tenía que ir a marcarle a la casa de ella. Y cuando yo iba a marcarle a la casa de ella, los abuelitos eran así. Primero era en la sala, no nos dejaban subir a la pieza de ella. En la sala yo le hacía la visita, nos poníamos a hablar, a molestar, a contar historias, a ver televisión. Y los abuelos así, mijo, vea, así. Desde las escalas o desde la cocina y vea. Y se subían un momentico que para la pieza de ellos hacer cualquier cosita, nosotros nos quedamos en la sala y bajaban así, el abuelito bajaba así resornero pa' pesía. El señor creía que nosotros no nos dábamos cuentas, pero el señor ahí muera. Entonces eso era tener una escolta encima. Y a veces cuando subíamos a la habitación de ella, porque en la habitación de ella también había televisor, no, parce, eso. No, marica, ese señor huevón no tenía paz. Yo le robaba la paz a ese señor, hermano. Y claro, yo saben que yo lo entiendo. Yo lo entiendo, hermano, porque uno es hombre, uno sabe cómo son los hombres también. Pero yo con ella iba a toda. Marica, yo a esa vieja la amaba, huevón. Yo no la quería lastimar, yo nada de infidelidad ni nada de esas chimbadas. Pero ese señor papi así... erizado, hermano. Cuando subíamos a la habitación de ella que a ver televisión, uy, pase, señor. La habitación de ella era en un segundo piso, la casa era de 3 pisos. Pisos muy pequeños, pero eran 3 pisos, sí, porque era una casa como muy angosta, entonces iba a construir hacia arriba. Primer piso, la sala, el comedor, la cocina. Segundo piso, la habitación de ella y la habitación de un tío, que se separaba como por un marco de puerta, porque ni siquiera había puerta, había una cortina. Y el tercer piso era la habitación de los abuelitos. Entonces, papi, cuando subía a la habitación de ella, la habitación de Paola, hermano, que ver televisión o molestar, hermano, pues cosas de novios, huevón, de gente enamorada. Pero bueno, ese señor papi engatusado, erizado, todo. Yo le quitaba la paz a ese tipo. Ese señor no salía del segundo piso y en el segundo piso él no tenía absolutamente nada que hacer. Más maluco, hermano. Entonces, normal, pues yo poco a poco me fui ganando como la confianza de ellos. Una vez el abuelo se puso a hablar conmigo solo, o sea, le dijo a Paola, vaya para su habitación. Estábamos en la sala, ¿verdad? Pues estábamos en la sala, ahí nosotros teníamos una foto lo más de bonita, pero esa foto se dañó. Teníamos una foto ahí, estábamos en la sala hablando mierda, riendo, todos enamoraditos, huevón, y bajó el abuelito y le dijo a Paola, vaya para su pieza, déjeme a ver aquí. Y yo, ese señor cree que yo, pues, mano, a nosotros no nos daban casi tiempo. Por lo general, un soldado de batallón les dan licencia cada mes, incluso, ¿no? Cada mes les dan licencia, cada 2 meses. A nosotros en la Fuerza Aérea nos daban licencia cada 3, 4 meses, weón. Y era muy poquito tiempo, eran 2, 3 días más o menos. Y yo bajaba porque quería pasar tiempo con Paola. Y ese señor bajaba y va para la pieza. Y yo, pues, este señor cree que es que yo quiero hablar con él o que el poquito tiempo que quiero lo quiero pasar con mi novia, con mi pareja y no ese señor, vaya, Paula, vaya, pieza. Y se quedaba hablando con déjeme había aquí. Y se sentaba, hermano, me prendía un cigarro. Creo que el cucho fumaba, si no estoy mal. Eso sí, era más tintero, papi. Tintico, esos tintos así negros, oscuros, hermano, que manchaban la porcelana. Y empezaba, ¿y usted qué, mijo? ¿Y qué está haciendo? ¿Y usted qué planes tiene para cuando vaya? Así, para cuando vaya a salir, ¿usted qué planes tiene? Sí, ¿y en qué va a trabajar? ¿Y cuánto aspira a ganarse? ¿Y qué va a hacer con la plata que se gane? ¿Y Paola, dónde están esos planes? Y, uy, papi, un interrogatorio, hermano. Y, ay, yo me sentía más incómodo, marica. Ay, no, qué pereza, papi, a lo bien. Pero bueno, con Meili, que fue mi segunda novia, pues sí me presentó una vez al papá, pero yo ya estaba más adulto, desde luego. Yo con Paola, pues estuve muy joven, cuando yo tenía 10. Yo con Paola, pues la relación comenzó más o menos a los 16, 17. Yo me fui a prestar servicio militar recién cumplido los 18, que yo ni cédula tenía. Luego salí como a los 19, casi a los 20 años. Duré con ella otro tiempito y luego pues como a los 24, 23, 24 más o menos fue que yo me vine a cuadrar con Meili, que ya estaba más grandecito, y a medida que uno crece, pasa por diferentes experiencias y va madurando. Es la idea, ¿no? Es el orden natural de las cosas. Y con Meili, pues ella una vez me dijo, mi papá te quiere conocer. Y ella ya me había contado historias del papá. Yo a la mamá de Meili, pues ya la conocía, normal, la señora bien, sabía que yo era un pelado bien, trabajador y que en esa época yo era deportista. Pero el papá, ellos vivían separados. El papá se había separado de la mamá y el papá pues vivía con otra familia. Y ella ya me había contado cosas del papá, que no, que mi papá, que es que mi papá es más bravo. Imagínate que el papá de Meili, cuando muy joven, se puso a explotar pólvora y la pólvora le explotó en la mano y le botó todos los dedos. Le quedó solamente este muñoncito. Ay, qué rico. Esto acá. Entonces el señor tenía solamente, en una de las manos tenía solamente este pedazo de acá, pero no tenía dedos ni nada.
Y ella me contaba unas historias de que aún así, sin dedos ni nada, y que ese señor, que mero camellador, eso sí, que muy trabajador, pero que era muy bravo, que era muy mal geniado, tenía un temperamento bastante fuerte y que se ponía a pelear a puños, a falta de dedos básicamente, y de nudillos, porque básicamente no tenía nudillos, y que ese man se la aleteaba al que fuera y que se había agarrado a pelear con un montón de gente. O sea, ese man como que tenía una fama en el barrio de que era más parado, huevón. Entonces ella me mantenía hablando de él, ¿no? Me mantenía hablando de él, de que no, que mi papá es muy bravo, que yo no sé qué, que un día cualquiera llega a la casa y me dice, ay, mi papá te quiere conocer, y yo, claro, a mí ya me había metido miedo, huevón, y yo, entonces me dijo, entonces yo ya les había contado más o menos eso por encimita, entonces ahí fue cuando me dijo, necesito que por favor te vayas bien vestido, que te comportes, pues yo me comportaba como una persona educada, pero pues yo igual me vestía como rockerito, porque era lo que me gustaba a mí, más o menos mechudito, normal, entonces me dijo, necesito que te comportes, que te quites las aretas, y no sé qué, y yo le dije, no, yo le dije, si su papá me va a conocer como soy yo, porque imagínate que el papá de ella vivía en la misma comuna, no en el mismo barrio. Yo vivía arriba en Enciso y el señor vivía por allá eso era como el Pinal, creo que incluso era el barrio que sigue después del Pinal, que se me olvidó ahorita cómo se llamaba, era lejitos, pero pues era en la misma comuna, y yo a veces pasaba en la moto con los parceros míos por allá, que estábamos de vueltón o que nos íbamos por otros parceros. Entonces yo le dije a ella, no, yo le dije, si su papá me va a conocer, que me conozca tal cual como soy yo, porque él vive en la misma comuna, y si yo me voy allá fingiendo algo que yo no soy y vestido como yo no me he visto, después me va a ver con mis amigos por ahí gamineando y va a decir, vea este marica tan asolapado, se fue para mi casa y es que todo ordenadito, que no, que un man de bien, que yo, pues yo era un man de bien, pero ustedes saben a lo que me refiero, y véalo por acá caminando con nuevos manes, que no sé qué, y yo no, yo voy a ir normal como soy yo, y ella, ay amor, y yo no, amor, es mejor que su papá me conozca tal cual como soy yo, y que si me da el aprobado, que me dé el aprobado en realidad, porque él siente que yo soy una persona apta para usted, o sea, sin tener que fingir algo que yo no soy. O sea, yo le decía, amor, tú sientes que pues que tú y yo estamos bien, que yo soy un hombre, el hombre correcto para vos, y me decía, sí. Y yo, bueno, entonces que su papá se dé cuenta de eso. Y entonces yo no fingí ni nada, yo sí iba azarado desde luego. Entonces ella me dijo, listo, vamos, fuimos en la motico, llegamos a la casa de él. Yo estaba asustado por todas las historias que me había contado de que no, que mi papá, que me era bravo, que yo no sé qué. Parce, apenas yo llegué, señor más buena gente, hombre. Más parchado ese señor. El señor también escuchaba rock. Pues hablemos de eso. El señor también escuchaba rockcito. Apenas yo llegué, ¿qué más, mijito? ¿Cómo está? Pues no estoy hablando como un viejito porque el man no era viejo, el man era joven. ¿Qué más, mijo? Bien o no, ¿cómo está? Y yo, ¿qué más, hermano? Se me olvidó cómo es que llamaba. Yo, ¿qué más, hermano? El parcero, Meili me ha hablado muy bien de usted. Venga, tomémonos un tintico, hermano. ¿Toma gaseosita o qué? Yo, no, lo que sea. Sí, una gaseosita está bien. Nos sentábamos a hablar, a escuchar musiquita, a escuchar un señor más parchado, güey. Papi, el señor lo más de parchado, súper parchadito, hermano. El recamellador, el señor sí tenía un temperamento bastante fuerte, se le notaba de hecho, más de una vez pues tuve como que verlo alegando por ahí con gente, pero reparchado, pues tan parchado que imagínate que el señor a veces me hablaba por interno normal por WhatsApp y me decía, ¿qué hubo, David? ¿Qué hubo, David? Me decía David, hey, ¿qué hubo, David? ¿Qué está haciendo? Y yo, nada, parce, aquí en la casa, caiga y nos tomamos un par de politas, ¿qué tiene? Y yo, no, de una. Y un par de politas y nos ponemos a escuchar música y yo, sí, hágale de una. Entonces, marica, yo me mostré tal cual como era y pues me fue bien. Y el señor súper bien, parce, y me dio el aprobado pasar con la hija, que igual, pues, digámoslo así, no lo necesitaba porque él no vivía con ella. Es como cuando mi papá, que yo no, a mi papá no tenía que pedirle permiso de nada, ni pasearme las aretas, ni tatuajes, ni nada, porque él nunca vivió conmigo, entonces no, tampoco necesitaba como el aprobado. Sin embargo, pues eso da cierta tranquilidad porque igual ella tenía muy buena relación tanto con su papá como con su mamá. Que ellos dos no tuvieran buena relación es otra vaina, pero pues ella tenía muy buena relación con ambos. Y yo sé que eso da tranquilidad. Entonces, por esa parte, normal, me fue hasta lo más de bien. Y con Verónica, pues la mamá de Verónica la conocí desde el primer día que yo fui a la casa, súper buena gente esa señora, huevón, pues no hay nada malo que decir en realidad. Y ella no vivía con el papá y una vez me llevó que porque el papá me quería conocer, el papá vivía por allá en Buenos Aires. No, un señor más buena gente, hermano. El señor es taxista, igual que mi papá. Entonces me llevó pues a presentarme, el señor, pues toda la familia de ella, por parte del papá allá arriba en Buenos Aires, una gente más buena gente, hermano, más amable. Uy, la abuelita de ella, por parte del papá, uy, hacía una comida, mano, y sirve unos bongaotes, delicioso. Esa señora hacía la comida navideña, pues por lo general yo siempre iba en Navidad, y esa señora nos servía unas cosas de Navidad, hermano, o sea, hacía una natilla, hermano, como para 5 personas, pero en uno de los calderos gigantes para todo el barrio, y eso hacía un arroz especial con una ensalada delicioso, y el papá de ella, parce, a mí, súper buena gente, un señor muy amable, hermano, muy educado, por cierto. Eso sí, ese señor, hermano, tiene una manito de albañil. La primera vez que yo le di la mano, hey, señor,
señor, ¿qué más? Yo no me acuerdo cómo me llamaba. Yo, ¿qué más, hermano? ¿Cómo está? Mucho gusto, David. Usted, uno siente, uno sabe. Esas manos que son así todas gruesas que usted no alcanza ni siquiera como a coger bien y como que son todas callosas. Manos de albañil, esas manos que son pesadas, que usted sabe que donde ese señor suelte un puño, como mínimo 3 días hospitalizado, ¿no? 3 días de incapacidad, como mínimo, como mínimo. Uy, papi, una manota, señor. Qué miedo, porque el señor siendo taxista, hermano, donde se agarra a pelear en la calle con un número o algo. No, papá. No, huevón, esa mano así, sí, una piedra, señor. Tiene las manos así de piedra enormes, huevón, como con gigantismo. Una manipesadito. Yo me imagino que señor ha de ser más manipesado, parce. Pero un señor súper amable, muy atento, muy gentil, muy buena gente. Entonces tampoco me fue mal, porque afortunadamente no me cogieron pues como de interrogatorio, así como en la primera relación que tuve, que fue con Paola, ¿no? Ese cuando me lo fue a presentar, pues no se sentó la familia porque fue como una especie de comida. Como, no, vamos a comer, que te invitaron a comer y de una vez conoces a mi papá que te quiere conocer. Y yo, de una. Yo llegué, ahí había varias familias, muy buena gente, todos muy amables, parce. Empezamos a comer y empezamos a hablar normal entre todos en la mesa. No era como que todos mirándome a mí haciéndome preguntas, sino que todo el mundo hablaba y yo también participaba. Y él sí, el señor, pues sí, obviamente de vez en cuando sí me tiraba una preguntita. Ay, hermano, ¿y usted qué es a lo que se dedica? Ella me ha dicho que usted como que hace también como transmisiones y esas cosas. Y yo, sí, señor, yo también soy streamer, soy creador de contenido, trabajo con plataformas, hago esto y esto y esto. Entonces, como tratándoles de explicar. Súper buena gente. Entonces no fue como incómodo, la verdad. Son las únicas 3 veces, pues son las únicas 3 novias que he tenido. Y pues claro, con todas me ha tocado conocer a la familia, pero solamente con la primera fue como un poquito más traumático. Supongo que porque estaba joven. Supongo porque ambos estábamos jóvenes. O bueno, quiero creer que era por eso. Porque sería muy incómodo tener que volver a asistir a un interrogatorio después, huevón.